Friday night I took a pill or maybe two. Down at the car park I saw everyone I knew. And before the night was started we had plenty crashy party. En la época en la que nos encontramos vamos a realizar la que se llama la poda en seco. ¿Por qué se llama la poda en seco? Pues porque a estas alturas del año el árbol ya no circula savia y por lo tanto se pueden hacer aquella poda o aquellos cortes que más daño pueden hacer el árbol y de esta forma sufriría menos. El objetivo fundamental de esta poda es mantener la forma del árbol y realizar una poda de producción, es decir, seleccionar aquellas ramas que nos van a dar fruta para el año siguiente. Los árboles que todavía presentan hojas principalmente es por el factor climático. Ellos todavía no han hecho una temperatura fría en la que no ha tirado la hoja y por eso ha habido años que se utiliza algún tipo de producto químico para adelantar esta caída, para facilitar la labor, porque la hoja tiende a ocupar mucho espacio del árbol y suele dificultar lo que son las labores de la poda. Los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de la poda del árbol, el primero de ellos es la altura. Es decir, lo que tenemos que facilitar es posteriormente a una recolección manual, por eso a día de hoy la altura que se le viene dando es aproximadamente unos 2 metros, es decir, la estatura media de unos 70, unos 80, más la que podemos alcanzar con el brazo. Y después tener un árbol equilibrado, aproximadamente dejar unas 4 ramas principales para facilitar esta labor posterior de recolección. Bueno, lo primero que antes de realizar las prácticas de la poda de frutales, vamos a ver un poco las herramientas que se utilizan. Lo primero es, como en cualquier trabajo, disponemos de un EPI. En este caso tenemos una gafa de protección para cualquier rama y unos guantes para evitar los cortes en las manos. Posteriormente podemos utilizar lo que se conoce como la tijera de 2 manos para aquellas ramas cuyo grosor aproximadamente es menor de 20 centímetros de diámetro. Tenemos un serrucho que lo utilizamos para aquellas ramas que tienen un grosor de mayor de 20 centímetros y una tijera, la que se conoce como la tijera de una mano, para aquellas ramas cuyo grosor es inferior normalmente a 5 centímetros. Y en la actualidad también disponemos de lo que son las tijeras eléctricas, que lo que nos hacen, lo que nos facilitan es mayor rapidez a la hora de realizar la poda. La poda del nectarino es completamente diferente a la poda de ciruelo que hemos estado viendo días atrás con los alumnos que están realizando el curso. ¿Por qué? En la poda de ciruelo principalmente lo que hacemos es eliminar a solamente o chupones o ramas nuevas, porque la fruta de ciruelo no va a salir en ramas que tienen más de un año, mientras que en el nectarino es totalmente contrario. Tenemos que seleccionar ramas porque la producción la vamos a obtener en ramas nuevas, en ramas que tenemos de este año. La poda que vamos a llevar a cabo es una poda en nectarino y lo que vamos a hacer es la selección de los mixtos. ¿Qué es un mixto? Es una rama que presenta yemas de madera y yemas de flor. Además de la formación de los mixtos, tenemos que tener en cuenta que el nectarino siempre nos va a dar producción en ramas nuevas. Por lo tanto, vamos a tener que ir renovando esta rama. ¿Cómo se aprecia? Aquí tenemos una rama que tiene 3 años. De aquí a aquí tenemos una rama de 2. Y de aquí a aquí sería lo que ha crecido el frutal durante esta campaña, que es donde vamos a obtener, en este caso, la nectarina. ¿Qué ocurre? Que esta rama se me va muy lejos. Entonces, para yo tener que renovar esta rama, me tendría que hacer un corte más hacia atrás. ¿Para qué? Para eliminar todo lo viejo y que se me formase de nuevo en la rama mixta. Para llevar a cabo un corte correcto hay que tener en cuenta la situación de la yema. ¿Por qué? Porque hay que encontrarlo en sentido opuesto a la yema y dejarle un pequeño tocón. ¿Qué es un pequeño tocón? Pues el espacio entre la yema y el corte. Esta rama que vemos es la rama típica que vemos en tanto el nectarino como el ocotonero, que se conoce como ramo mixto. Normalmente suele presentar 2 yemas de flor de formas laterales y una yema de madera que va en el medio. Ahora es muy difícil distinguirlo. ¿Por qué? Porque la savia está parada, pero la forma de diferenciarlo es que la yema de flor suele terminar en forma redondeada, mientras que la yema de madera suele terminar en pico. La yema de flor nos va a dar esa nectarina que nosotros vamos a buscar
y la yema de madera nos va a dar esa rama con la que nosotros vamos a ir formando año tras año ese frutal. Para la correcta fructificación y maduración del fruto, yo aproximadamente tengo que dejar una longitud del mixto de unos 50 o 60 centímetros. ¿Para qué? Para posteriormente realizar el entresaque. Es decir, dejar aproximadamente unos 4 dedos entre pieza y pieza, para que esa fruta cuaje y sea la que demande el mercado. En principio yo me dedico al trabajo de campo, no con frutales, que es nogales, pero hombre, la poda no es lo misma y quería aprender ese curso de frutales. Y la verdad es que el curso es muy amplio, que te enseña a plantar el árbol hasta que el árbol te da producción. Yo no me dedico al sector, es la primera vez que he decidido incursionar en este medio. El curso ha sido muy enriquecedor, hemos aprendido mucho de plantas, de frutas, me ha enseñado desde que lo que es un tocón, una rama, un mixto, la flor, que si la yema, que si las hojas están de tal color, que si las frutas están de tal manera, todo, en general nos abarca todo el curso. A día de hoy encontramos mucha demanda de formación. Lo que es la agricultura en general ha cambiado mucho de hace 15 o 10 años para acá. Entonces ha habido gente que ha estado trabajando en otros sectores, por X circunstancias de su vida ha tenido que volver al campo y se ha dado cuenta que ha habido muchos cambios en él. Entonces solicita formación para poderse volver otra vez a meter en lo que es el mundo laboral agrario. Es que se nota bastante que en el campo falta mucha gente para trabajar. Además, si no tienes bastante experiencia, es un poquito complicado que la gente te va a acoger. Por eso estamos intentando aprender en el curso y después ya lo veremos si tenemos suerte o no. Conocemos que no hay mucho personal cualificado para hacerlo, entonces vemos muy viable la salida laboral. La siguiente vuelta o pase que se llame en los árboles frutales se suele realizar pues, en el mes de febrero o marzo, antes de floración, en el que aquellas ramas que se han quedado de más, digamos, por las circunstancias de alguna helada tardía o simplemente por dejar alguna rama más, por si alguna se enferma, se elimina para facilitar esa floración y ese cuajado posterior del fruto. La vida útil de un árbol aproximadamente puede estar alrededor de entre 15 y 20 años. De ahí que dependa mucho las labores que hagamos nosotros de poda, de recolección, es decir, todo el riego, abonado, cuanto mejor conservemos o realicemos estas labores, más vida útil y más rendimiento tendremos a los árboles frutales. La poda es vital en el cuidado de plantas, árboles y arbustos, ya que ayuda a que se mantengan fuertes, favoreciendo su desarrollo. Lo importante es conocer la técnica y la época adecuadas para realizarla en las mejores condiciones. Se pueden encontrar 4 tipos de poda: de limpieza, de formación, de mantenimiento y de renovación. El objetivo principal de la de limpieza es la eliminación de elementos y formaciones que resulten no deseables en las plantas y árboles. Se suprimen, por lo tanto, ramas o partes de las plantas que estén secas, enfermas o dañadas. Este tipo de poda es necesaria para todo tipo de plantas o árboles y puede realizarse en cualquier época del año. La deformación busca conseguir una determinada forma de la planta o del árbol. En cuanto a la de mantenimiento, su finalidad es tener en buen estado las especies de plantas que no son frutales. Por último, la poda de renovación o rejuvenecimiento elimina las partes o elementos envejecidos del árbol o arbusto, para sustituirlos por otros nuevos y más jóvenes.